El cuerpo humano es regulado mediante una serie de moléculas químicas llamadas hormonas. Las hormonas actúan como mensajeros químicos que regulan el metabolismo del organismo. Viajan a través del torrente sanguíneo y al llegar a su tejido blanco generan una respuesta biológica. Gracias a ellas funcionamos con normalidad. Sin embargo, alguna alteración en la producción o secreción de estas sustancias químicas podrían generar algún desequilibrio dentro de nuestro sistema. Los órganos capaces de producir hormonas se le denominan órganos endocrinos. Ellos tienen la función de sintetizar estas sustancias químicas y liberarlas al torrente sanguíneo, donde las hormonas podrían diseminarse para posteriormente llegar a su blanco de acción. Hay patologías que afectan a este sistema endocrino causando un desequilibrio metabólico dentro del organismo. Un ejemplo de este desajuste corresponde a la neoplasia endocrina múltiple. Esta patología se caracteriza por la presencia de múltiples tumores dentro de las glándulas endocrinas encargadas de la producción hormonal. Este tipo de neoplasia provoca un aumento en la secreción de las hormonas y por lo tanto un aumento de la respuesta en estos órganos o tejidos blancos. La neoplasia endocrina múltiple es una enfermedad autosómica dominante que se puede dividir en tipo 1 o tipo 2. El NEM tipo 1 tiene una mutación en el cromosoma 11 que codifica la proteína menina. Este gen es supresor de tumores. El NEM tipo 2 tiene una mutación en el protooncogen red del cromosoma 7. Como están mutados ambos genes, se produce una alteración de su función, favoreciendo la proliferación tumoral. Cada uno de estos tipos afectará a los distintos órganos endocrinos y asociados a otros signos permitirá su clasificación. NEM tipo 1, antiguamente denominado síndrome de Werner, tiene una prevalencia baja, con una estimación de 2 a 20 casos por cada 100.000 habitantes. Clásicamente se le describe como la enfermedad de las 3P, porque compromete principalmente 3 glándulas: pituitaria o hipófisis, paratiroides y páncreas. Este síndrome puede presentarse desde los 8 años hasta la octava década de la vida, teniendo una penetrancia de casi 100% a los 50 años de edad. La gran mayoría de los tumores son de carácter benigno, siendo el hiperparatiroidismo primario la primera manifestación clínica y la más frecuente en un 90% de los casos. Los tumores enteropancreáticos están presentes en aproximadamente el 60% de los pacientes y por lo general son pequeños y no funcionantes, siendo los más activos hormonalmente el gastrinoma y la insulinoma. Los adenomas de hipófisis afectan alrededor del 30% de los pacientes y usualmente son prolactinomas. También, además, se describen adenomas suprarrenales corticales no funcionantes, hasta en un 30-40% de los casos. El hiperparatiroidismo corresponde a la primera manifestación del NEM1, aunque solo represente entre un 2 a 4% del hiperparatiroidismo primario con una prevalencia similar entre ambos sexos. Generalmente cursa con un patrón multiglandular, es decir, se afecta a más de una de las 4 glándulas paratiroides. En estudios imagenológicos se ha demostrado que el hiperparatiroidismo primario del NEM1 está asociado a hiperplasia, la cual es múltiple y asimétrica, generalmente afectando a todas las glándulas paratiroideas. La imagen de ultrasonido muestra un adenoma paratiroides como una masa ovalada, hipoecoica y bien definida en la región posterior de la glándula tiroides. En una de las glándulas grandes pueden aparecer multilobulados o pueden contener áreas ecogénicas. El 5% a 15% de los adenomas paratiroideos son ectópicos y pueden ser inaccesibles con ultrasonido. Este examen, realizado por operadores experimentados, tiene una sensibilidad de un 82%. El escáner no proporciona información adicional, excepto para identificar glándulas ectópicas anormales dentro del mediastino y detrás de la tráquea. Solo el 50% de las glándulas mediastínicas se detectan con esta técnica. El realizar cortes más finos, de 2 a 3 milímetros, con una técnica dinámica contrastada, aumenta las posibilidades de localizarlas. La siguiente imagen corresponde a un escáner en corte axial de un paciente con hiperparatiroidismo primario por NEM1. La resonancia magnética tiene una sensibilidad ligeramente superior al escáner para la localización de masas paratiroideas, pero no se utiliza como modalidad de investigación de primera línea. Los adenomas paratiroideos usualmente tienen hiperintensidad en secuencias T2 e hipointensas en secuencias ponderadas en T1. La siguiente imagen corresponde a un examen de resonancia magnética potenciado en T2, que muestra un adenoma paratiroideo derecho con hiperintensidad homogénea. El siguiente caso clínico corresponde a un paciente con hipercalcemia postoperatoria. La imagen de la izquierda muestra una resonancia magnética en un corte coronal potenciada en T1, donde se muestra un adenoma bilobulado hipointenso en mediastino derecho adyacente al arco aórtico. La imagen de la derecha corresponde a un examen de scintigrama paratiroideo, el cual muestra un aumento de captación en la misma región. El scintigrama paratiroideo con mibitecnesio 99 metaestable y el SPECT-CT de cuello y mediastino
tiene una alta sensibilidad para la localización de adenomas. La siguiente imagen corresponde a un cintigrama paratiroideo que nos permite visualizar adenomas bilaterales en fase temprana por superior y fase tardía por inferior. Los tumores endocrinos funcionantes más comunes en NEM1 son el gastrinoma con un 54% de prevalencia y el insulinoma benigno con un 15% de prevalencia. Sin embargo, dado que la gran mayoría son tumores endocrinos no funcionantes, su observación es difícil, la cual se manifiesta principalmente durante la quinta década de la vida, pese a que el diagnóstico bioquímico se puede realizar a los 30 años en portadores asintomáticos de NEM1. El insulinoma corresponde a un tumor que aumenta la producción de insulina sanguínea disminuyendo los niveles de glicemia en el organismo. Imaginológicamente observamos que el ultrasonido transabdominal suele ser la modalidad de investigación de primera línea, pero tiene una sensibilidad baja de un 70% en contraste con el escáner, que corresponde a la modalidad de localización más utilizada, en donde la mayoría de los tumores neuroendocrinos del páncreas en NEM1 son pequeños y pueden ser múltiples. Un mayor tamaño y la presencia de calcificación sugieren malignidad. La sensibilidad general de la tomografía computarizada para localizar los adenomas pancreáticos varía entre un 70 y un 80%. En resonancia magnética existe una mayor sensibilidad que el escáner para identificar tumores de células pequeñas de los islotes. En relación con el tejido pancreático normal, estos tumores tienen menor intensidad de señal consecuencias ponderadas en T1 y mayor intensidad de señal consecuencias ponderadas en T2. El siguiente caso clínico corresponde a una imagen intraoperatoria de ultrasonido obtenida en un paciente con un resultado de insulinoma bioquímicamente probado, pero negativo en la sección transversal, lo cual demuestra un adenoma dentro del cuerpo pancreático. La siguiente tomografía computarizada con contraste mejorado muestra un insulinoma parcialmente quístico con paredes que mejoran dentro de la cabeza pancreática. La tomografía computarizada de fase venosa con contraste mejorado muestra una pequeña lesión hipodensa dentro del cuerpo pancreático. Los adenomas típicamente aumentan rápidamente en la fase arterial después de la administración del medio de contraste. La resonancia magnética axial en T1 con supresión de grasa muestra una pequeña lesión hipointensa dentro del cuerpo pancreático. En una imagen de resonancia magnética axial en T2 FAST-SAT, la lesión muestra un carácter de hiperintensidad. La imagen de resonancia magnética ponderada en T1 con gadolinio muestra la lesión con realce ávido, en donde la lesión resultó ser un insulinoma después de una extirpación quirúrgica. La imagen de resonancia magnética axial ponderada en T2, obtenida en un paciente diferente, muestra múltiples lesiones de intensidad alta de señal en el páncreas. En la cirugía, estas lesiones demostraron ser insulinomas. El gastrinoma corresponde a la segunda neoplasia más prevalente de este síndrome. Sus características clínicas más relevantes son el pequeño tamaño tumoral y el hecho de ser multifocales con un gran porcentaje de lesiones malignas. La localización es principalmente duodenal en el 70-80% de los casos con una alta tasa de metástasis. El diagnóstico se realiza con la medición plasmática de gastrina en ayuno. También se puede estimular con secretina que confiere una sensibilidad del 94% y especificidad del 100%. La principal técnica diagnóstica es la gammagrafía con indio 111, la cual presenta una sensibilidad global del 60% y de 96% tumores mayores a 2 cm y con presencia de metástasis. La siguiente imagen corresponde a una tomografía computarizada en el que se aprecia un tumor en el lóbulo hepático izquierdo de 3 a 4 centímetros de diámetro aproximadamente. Mediante el examen de resonancia magnética se logra apreciar nuevamente un tumor en el lóbulo hepático izquierdo de aproximadamente 2 centímetros de diámetro. La siguiente imagen corresponde a una gammagrafía con indio 111 24 horas tras la inyección del trazador, mediante la cual se visualiza la existencia de un acúmulo de trazador en la línea media de la parte superior del abdomen. La siguiente proyección corresponde a una gammagrafía de control tras tumorectomía, en la cual se advierte un pequeño acúmulo lineal de actividad que corresponde a una afectación ganglionar metastásica. El compromiso hipoficiario está presente en un 20 a 40% de los pacientes con diagnóstico de NEM1. Como características principales, estos son invasivos de un 15 al 30% de los casos y son secretores plurihormonales. La edad de incidencia suele presentarse con un promedio de 40 años al momento del diagnóstico. El prolactinoma tiene un 50% de prevalencia y le sigue la hipersecreción de GH con un 20%. La clínica entre estos pacientes depende del tamaño tumoral y de la secreción hormonal. Los tumores productores de GH en general son macroadenomas. La producción excesiva de GH da lugar al síndrome acromegálico, que suele aparecer en la tercera a quinta década de la vida. El diagnóstico clínico de la acromegalia resulta fácil cuando la enfermedad está claramente establecida. La proyección A corresponde a una imagen coronal con potenciación en T1, la cual muestra un microadenoma hipoficiario del lado izquierdo. La imagen B corresponde a un examen de resonancia magnética sagital potenciada en T1, obtenida en un paciente diferente.
el cual muestra un macroadenoma hipoficiario. Los prolactinomas son adenomas hipoficiarios de células lactótrofas que secretan prolactina en exceso. Son más frecuentes en mujeres entre los 20 y 50 años de edad. Esta patología representa un 25 a 30% de los tumores hipoficiarios y menos del 2% forman parte del síndrome NEM1. El signo característico en la mujer es la menorrea galactorrea, el cual se caracteriza por la falta de menstruaciones y presencia de secreción láctea fuera del periodo de lactancia. La siguiente imagen corresponde a un examen de resonancia magnética con potenciación en T1, en la cual se logra observar una estructura de carácter hipointensa correspondiente a un prolactinoma. El prolactinoma puede extraerse mediante un procedimiento quirúrgico utilizando técnicas endoscópicas como se logra apreciar en la presente grabación. En un porcentaje menor encontramos los tumores carcinoides, los cuales se originan casi exclusivamente en el intestino anterior, afectando al timo, el bronquio, el estómago y el duodeno. El siguiente caso corresponde a un carcinoide atípico bronquial en un paciente con NEM1. En la imagen A visualizamos una tomografía computarizada que muestra un colapso parcial del lóbulo inferior derecho debido a un carcinoide endobronquial atípico calcificado, además de observar un derrame pleural asociado. La imagen B y C corresponden a exámenes de tomografía computarizada. En la imagen B podemos visualizar múltiples depósitos pleurales, mientras que en la imagen C podemos observar múltiples metástasis hepáticas. El NEM2 o síndrome de Siple corresponde a un trastorno hereditario que afecta a ciertas glándulas endocrinas como lo son la tiroides y las suprarrenales, alterando de esta forma el funcionamiento normal del metabolismo. La diferencia principal radica en las patologías asociadas a cada clasificación. En el caso del NEM2A, los pacientes tienen riesgo de desarrollar hiperplasia paratiroidea y amiloidosis cutánea liquenificada. En cambio, los pacientes con NEM2B presentan un hábito marfanoide y neuromas mucosas en las células linguales. El carcinoma medular tiroideo corresponde al crecimiento anormal del tejido interior de la glándula tiroides en la mayoría de los casos de pacientes con NEM2, generando una masa palpable en el cuello de estos. Se originan las células parafoliculares C de esta glándula, que tiene un origen embrionario en las células ectodérmicas de la cresta neural. En NEM2B se desarrolla de manera agresiva y tiene como característica principal ser bilateral y multicéntrica. Por vía hematógena puede viajar, colonizar y desarrollar metástasis a vísceras como pulmón, huesos e hígado. La siguiente imagen corresponde a un examen de tomografía computarizada de cuello con medio de contraste, la cual muestra una gran masa tumoral que compromete la tiroides en su lado derecho con desplazamiento traqueal hacia la izquierda, correspondiendo a un carcinoma medular tiroideo. En cuanto al feocromocitoma, las glándulas suprarrenales pueden presentar un aumento anormal del tejido desarrollando un carcinoma en alguna de ellas, lo cual generará un aumento de la actividad glandular. Si un paciente con NEM2 presenta un feocromocitoma, va a producir una continua secreción de catecolamina generando un aumento de la hormona a nivel sanguíneo, lo que posteriormente causará una eventual hipertensión arterial. En esto influye la posibilidad de malignización, que es mayor al 10% del desarrollo tumoral en la glándula contralateral y la posibilidad de padecer insuficiencia suprarrenal. El siguiente caso clínico presenta lesiones adrenales en NEM2. La imagen A presenta una resonancia magnética axial potenciada en T2, la cual muestra un feocromocitoma derecho hiperintenso. La imagen B corresponde a una resonancia magnética axial potenciada en T1, mediante la cual se demuestra una lesión que es predominantemente hipointensa. La imagen C corresponde a una resonancia magnética fuera de fase, dentro de lo cual la señal de la lesión no pierde intensidad. Y en la imagen D de resonancia magnética con potenciación en T1 con gadolinio, el feocromocitoma capta medio de contraste especialmente hacia la periferia. La siguiente imagen corresponde a un cintigrama con yodo 123.000, el cual muestra una mayor captación de radiotrazadores dentro de la región de la glándula suprarrenal derecha, un hallazgo que demostró representar un feocromocitoma. El siguiente caso clínico corresponde a la presencia de feocromocitomas suprarrenales en NEM2, dentro de lo cual la imagen A obtenida en un paciente con NEM2A demuestra una masa suprarrenal derecha heterogénea, un hallazgo que es consistente con un feocromocitoma. En la imagen B, correspondiente a una tomografía computarizada con contraste obtenida en un paciente con NEM2B, se demuestran masas suprarrenales bilaterales parcialmente quísticas. El carcinoma medular tiroideo y el feocromocitoma son patologías comunes para NEM2A y NEM2B. La diferencia entre ellas corresponde a la clínica asociada al paciente. A continuación, haremos mención de patologías exclusivas para cada subclasificación de la neoplasia endocrina múltiple de tipo 2. Neoplasias endocrinas múltiples de tipo 2A. La triada clásica de las neoplasias endocrinas múltiples de tipo 2A involucra las siguientes tres patologías: carcinoma medular tiroideo, feocromocitoma
e hiperplasia paratiroidea. La hiperplasia paratiroidea se manifiesta generalmente con un carácter benigno y el paciente presenta hipercalcemia como consecuencia de este aumento de calcio en el metabolismo. Dentro de los riñones se produciría nefrolitiasis y en fases más tardías podría provocar una insuficiencia renal. El presente caso clínico corresponde a un examen de ultrasonido de paratiroides de una mujer de 68 años, mediante el cual se observa una lesión de aspecto redondeado y de gran tamaño. Dentro de las patologías exclusivas para NEM2B o síndrome de Gorlin, encontraremos el hábito malfonoide, donde los pacientes presentan un cuerpo alto, delgado y con extremidades superiores e inferiores alargadas. Además, pueden presentar laxitud de articulaciones y músculos hipotónicos. Por otro lado, los neuromas mucosos son más frecuentes de encontrar en el tercio anterior de la lengua, cavidad oral, nasal, conjuntival, palpebral y otros sitios secundarios a ganglioneuromátosis generalizada. Histopatológicamente, los neuromas consisten en una proliferación encapsulada de nervio y fibras de colágeno, los cuales se detectan mediante la clínica de un carcinoma medular tiroideo. Dentro de las alteraciones gastrointestinales, los ganglioneuromas gastrointestinales están presentes en el 30% de los casos de NEM2B, y aunque son más comunes en intestino delgado e intestino grueso, también se presentan en hígado, vesícula biliar y páncreas. Los síntomas más habituales son constipación crónica y o diarrea. Además, se describe megacolon, diverticulitis secundaria y disfagia en pequeño porcentaje. Para finalizar, es de suma importancia considerar las diferencias presentes entre los distintos tipos de neoplasias endocrinas múltiples, dentro de las cuales destacaremos el tipo de gen mutado y la clínica manifestada por el paciente. Pese a que la identificación de aquellos individuos que están en riesgo de desarrollar la enfermedad requiere procedimientos imagenológicos periódicos para pesquisar el probable desarrollo de tumores endocrinos que forman parte del síndrome, actualmente existen numerosos tests genéticos y procedimientos histológicos que nos permiten identificar las mutaciones existentes y en base a esto poder determinar mejor su diagnóstico, pronóstico y futuro tratamiento.